Queridos amigos, les quiero contar al oído que se posesionó como Procuradora General de la Nación la hermana Margarita. Ustedes saben bien por qué la llamo así, y esto no es peyorativo ni nada. Ella es la hermana Margarita. Ella es miembro de una logia masónica y los masones entre ellos se tratan de hermano. Hermano, hermano y hermano, hermano. Una logia secreta, una organización secreta que ha tenido una enorme influencia en los destinos del mundo, sobre todo que la ha tenido antes, quién sabe ahora cuánto lo tenga, porque es que lo secreto no sale a la luz, no se conoce, pero ella es la hermana Margarita. ¿A quién le debe fidelidad? ¿Con quién debe solidaridad? ¿Con los ciudadanos colombianos que dependen de ella, con la sociedad civil que ella representa, o con sus hermanos de logia? No que ponga las cartas sobre la mesa y diga, sí señor, yo soy masona grado tal, que nos diga qué grado es el que tiene, tengo estas obligaciones, las tengo con estas personas, para saber a quién se eligió Procurador General de la Nación, o Procuradora. ¿No les parece? Pues por lo pronto, doctor Fernando, vimos unos mensajes que salieron desde la Casa de Nariño, inclusive en la forma en cómo se posesionó la nueva procuradora. Recuerden ustedes, el viernes se hizo el anuncio y se hizo el acto de posesión en los jardines de Palacio, realmente algo que no es usual, y no sabemos si fue por la cuarentena o si, como dijeron algunos que tienen más de, no quiero llamarlos feo, pero entiéndanme ustedes, un poquito de chismosos, dijeron que no, que se trataba de hacerlo en jardines de Palacio por ser ella una respetable dama. Entonces que por eso se hacía una flor entre las flores. Algo así como eso. Oiga, usted me supo interpretar muy bien. Sí, algo así como eso, y por esa razón se hacía en los jardines. Llamó la atención y despertó una verdadera polvareda que la señora procuradora hablaba de nuestro gobierno y el trabajo de nuestro gobierno. Y pues eso ha sido comidilla de los medios de comunicación que le han preguntado a Margarita Cabello si es que ella se siente parte del gobierno de Iván Duque, o si es una independencia entre la procuradora y el gobierno. Difícil situación, claro. O del gobierno. Que también la vivió Carrillo, ¿no? O del gobierno de la logia a la que ella pertenece. Nadie le quiere dar importancia a eso, ni ustedes tampoco. No, doctor Londoño, yo no comparto su postura. A mí los masones no me gustan, digamos, no me gusta la masonería, por supuesto, pero creo que cada cual está en su derecho de tener los hobbies o como lo quiera. Eso no es un hobby, eso no es un hobby, Sergio, eso no es un hobby. La masonería es una cosa bastante seria, y la solidaridad entre los masones y el acercamiento entre los hermanos masones es algo de tener en cuenta. Sí, no yo creo que ella está en todo su derecho de pertenecer a una asociación, a lo que usted quiera, pues hace parte de su fuero interno, que no debería interferir en nada en sus funciones en la Procuraduría. En principio uno asume que no debería interferir. Ese es su parecer, estamos en desacuerdo, pues no importa. Esto se nutre de acuerdos y de desacuerdos. Yo estoy en total desacuerdo con usted. Y me parece de la mayor gravedad que una hermana masona no ponga las cartas sobre la mesa y diga, yo pertenezco a esta logia, yo soy grado tal, mis compañeros de logia son estos, con estos tengo estos niveles de solidaridad. ¿Y cuál es la inhabilidad legal? No le estoy diciendo que sea inhábil, le estoy diciendo que ese es un nombramiento supremamente complejo y que uno necesita transparencia. ¿No le parece que el procurador deba ser transparente con las relaciones que tiene? Pues claro que tiene que ser transparente y declararse impedido cuando deba hacerlo. Pero venga, pues, permítame que no veo nada ahí. Aquí hay cosas de la mayor relevancia que deben ser asumidas por la procuradora Margarita Cabello, que esperamos tenga el juicio, que sería el reproche que pueda hacer en estos momentos Sergio cuando habla de su condición de masona, y es que tenga que apartarse o declararse impedida cuando se trate de sus hermanos masones, lo que sería muy bien si lo hace así, claro, porque esto respeta el principio y cuando eso ocurra veremos, pero pues dejémosla llegar al cargo y ver que asume las tareas. Tiene libertad para decir, estoy impedida con fulano de tal porque es hermano masón. Seguramente no revele que es hermano masón, pero sí de acuerdo a las reglas de la masonería, ¿tiene esa libertad?
Pues no tiene que decir que es hermano masón, simplemente que tiene entonces, una estrecha amistad yo les hago y una ya. pregunta a ustedes dos que son juristas, les hago una pregunta. ¿Está por encima de la Constitución y la ley o los tratados internacionales la voluntad de la persona, su creencia, su religión, sus adicciones, sus qué? ¿Está por encima? Cualquiera puede tener las creencias que quiera mantener, cualquiera. Yo no soy una persona ortodoxa en ese sentido de excluir a nadie. Lo que pasa es que las sociedades secretas, no me gustan. Por ejemplo, me pregunto, ¿la masonería mantiene su contradicción y su ira con los jesuitas? Función de la masonería ha sido atacar a los jesuitas a lo largo de la historia, y ellos lo dicen: conseguimos la expulsión de los jesuitas de España y conseguimos esto y aquello contra los jesuitas en una lucha feroz. ¿Eso se mantiene? Bueno, yo hago la pregunta. Es una sociedad secreta y muy difícil saberlo, doctor bueno, por eso le digo. O sea, para saberlo hay que estar en la logia. Por eso le digo, y entonces me pregunto si puede ser Procuradora General de la Nación una persona que tiene esos vínculos secretos. Bueno, a mí me preocupan más los vínculos secretos de tantos otros políticos, entre políticos, que estos en realidad. Es que todo es muy complejo. Porque para secretos, imagínense, ¿cuántos políticos no se guardan secretos entre ellos? Tengo un tema y me he preguntado cómo lo asumirán ellos, o por lo menos la logia, o qué pensarán de ello, y es el tema del aborto. La Procuraduría tiene que pronunciarse, tiene que decir algo, porque lo que viene este año en materia del aborto en Colombia es o la legalización o no legalización del aborto, o mantenerlo pues bajo las tres premisas que ha dictado la Corte Constitucional con base en la sentencia que profirió, que favoreció a Mónica Roa en sus ideas, y es las tres formas de poder matar al bebé. Eso viene ahora. La procuradora ha llegado. Sabemos que Carrillo se fue de la Procuraduría y dejó un documento donde habla del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o derecho al aborto. ¿Será que ya cambian algo esto? Ojalá fuera. Es decir, el derecho a matar niños indefensos. Eso fue el legado de Carrillo, pero que nos diga esta señora qué es, y entonces uno se tiene que preguntar cuál es la posición de los masones en frente del embarazo. Y vaya, averígüelo si puede. Entonces, yo insisto, Sergio no le da ninguna importancia, respeto su parecer. Yo le doy importancia y mientras más estudio el tema de la masonería, menos me gusta, menos me tranquiliza. No es que a mí me guste, no, por supuesto que no, y eso lo dejo claro desde el principio. A mí no me gusta, pero no creo que sea un impedimento para ejercer un cargo, y que si hay impedimentos, pues obviamente los tendrá que declarar en su momento, y bueno, no los puede declarar. Le va en el cargo. No los puede declarar porque la solidaridad y el secreto entre los masones prevalece sobre cualquier otra consideración. Bueno, en fin, tenemos esos pareceres discordantes, ya se verá qué pasa. Pero bueno, ¿para dónde va Fernando Carrillo? ¿Ya saben ustedes? ¿Se lo imaginan? Me interesa tan poquito. ¿Para dónde va? Bueno. Yo no sabía que fuera experto en esos temas. Yo no sabía. Sí, al oído les cuento. Yo no sabía que fuera experto en esos temas. Se va a hacer profesor en una importante universidad, de la cual no diremos el nombre, en temas de ciudadanía digital. ¿Por qué? Porque la fuente nos dice que si decimos el nombre se sabrá quién es la fuente, entonces... Bueno, entonces en respeto a la fuente. Va a ser profesor y me extrañaba que me dijeran eso, profesor en temas de ciudadanía digital. Ciudadanía digital. Sí, que es un tema en derecho muy importante y muy actual. No me pregunte qué significa porque no lo sé. Bueno. Entonces sabemos que es muy importante y muy actual, pero no sabemos qué es. Yo tampoco sé qué es la ciudadanía digital. No tengo ni idea. No sé si es el primer profesor de ciudadanía digital en Colombia. Quién sabe que lo sea, porque no he escuchado nunca en las dos facultades de derecho en las que tengo el placer de trabajar y el honor, he escuchado hablar de la ciudadanía digital como una materia. Pero bien, y va a ser el hombre que organiza el Congreso Mundial del Derecho en Colombia. Se va a empezar a mover, pero también nos cuentan que está haciéndole coquitos a la campaña presidencial, que no se descarta que de pronto en algún momento decida lanzarse nada más y nada menos que a la campaña presidencial. Muy bien. Bueno, Demar, y ahora cuéntenos pues cómo es la cosa de este dossier de Cuba.
un dossier que fue descubierto aquí, que curiosamente apareció en manos de la revista Semana, que son muy hábiles para recibir ese tipo de infiltraciones. No importa, esto no son celos de periodistas, tengan su dossier y saquen su escándalo y hagan lo que quieran con eso. Pero es que el contenido de ese dossier es dramático. Y esperamos, doctor Fernando, que nos den a conocer, o por lo menos que publiquen completo el documento. Porque lo que tenemos son unos apartes que ha logrado extraer la revista Semana y de la que hemos dado cuenta aquí en La Hora de la Verdad, porque aquí hay nombres y aquí hay organizaciones que llaman organizaciones sociales que, ojo, han infiltrado inclusive organizaciones del Estado colombiano para poder llevar el mensaje que corresponda. ¿Y cuál es obviamente esos temas socialistas que tanto daño le hacen a Colombia? No en vano el presidente Álvaro Uribe ha dicho, ojo con el 2022. Bueno, y estamos llenos de cubanos que han ingresado al país, que como profesores y como médicos. Sí. Entre 2017 y 2020 ingresaron al país aproximadamente 1.500 cubanos que manifestaron ser médicos, por ejemplo. Pero el informe no especifica si ese ingreso de estos profesionales de la salud era para atender asuntos que tenían que ver con su profesión, o sea, venían contratados por alguien o por alguna organización, o si simplemente venían, por ejemplo, de turismo. No lo dice en ninguna parte. Con un sueldo de $3 al mes. No sé, vamos a ver. Otra parte de este informe dice que entre el 2017 y el 2019 ingresaron a territorio nacional 1.500 ciudadanos cubanos que manifestaron ser entrenadores y unos 2.700, también cubanos, se registraron como deportistas. Bastante importante las cifras, ¿no? Sí, deportistas, pues 2.700 deportistas. Cantidad de deportistas. La pregunta además es si ya salieron. ¿Y por dónde y hacia dónde además? Pues resulta que no hay registro de la salida de cerca de 2.300 cubanos que habrían ingresado al país durante los últimos 4 o 5 años. No hay registro de salida. No hay registro de salida. Entonces ingresaron, están aquí, profesores que no se sabe qué enseñan, médicos que no sabemos en qué hospitales están y con qué grado de experiencia y de conocimientos en materia de medicina llegan, ¿no? Porque así pues es que llegaron médicos cubanos. A ver, ¿y cómo está la medicina en Cuba en este momento? ¿Cómo está? ¿Y qué es lo que sabe un médico cubano? Ya sabemos que a Venezuela la infiltraron y la dominaron a punta de supuestos médicos cubanos que eran realmente espías de la Revolución Cubana que dominaron al pueblo de Venezuela y que acabaron con él. Entonces, ¿qué están haciendo aquí en Colombia? ¿Lo mismo? ¿Proselitismo político? ¿No? Pues cómo será esa triangulación que pretende, ¿no? Porque recuerde usted, tenemos a Cuba, tenemos a Rusia y tenemos a Venezuela, ¿no? Para hacer el tema geopolítico que no puede quedarse a un lado. Y estamos a 2 años del atentado de la Escuela General Santander, de la que, mire la ironía de lo que tengo que decir, salimos bien librados. Y salimos bien librados porque en último momento el que llevaba el carro bomba o el coche bomba, lo que hubiera sido, se equivocó de camino. Donde hubiera acertado el camino, los muertos no hubieran sido los que son, sino centenares. Y eso se planeó en Cuba. Y eso lo ejecutó el ELN. Y es con esos con los que está que se muere de ganas el señor Ceballos de hacer proceso de paz. ¿Y qué pasó con los cadetes muertos? Es que pues, fueron 20 y tantos, ¿no? Los 22 cadetes, doctor Fernando, se les ha hecho honores y no más que eso. A sus familias no ha habido justicia y mucho menos verdad. Y aquí lo que ha habido es peticiones reiteradas del gobierno del presidente Iván Duque para que Cuba envíe a sus amigos y socios, o sea, digo yo, socios para el régimen cubano, los miembros del COSE, del Comando Central del ELN, que no vendrán a Colombia a pagar por los actos terroristas que cobró la vida de 22 cadetes en una escuela de formación policial. No era como muchos han pretendido justificar el acto terrorista del ELN, no era un objetivo legítimo a la luz del derecho internacional humanitario para que hubieran hecho lo que hicieron con estos hombres. Objetivo legítimo, era lo que nos faltaba. Ese asesinato de la escuela de cadetes de la policía es uno de los asesinatos más viles y más crueles que se han cometido en Colombia. Y no pasa nada. Ahí está Ceballos, muerto de las ganas de entrar en conversaciones con esos asesinos.
Pues yo no sé quién sea el que esté poniendo la contención, pero doctor Fernando, creería uno que lo que corresponde es o expulsar a los funcionarios del gobierno cubano en Colombia o romper relaciones. Pues pero sí. Pues ni lo uno ni lo otro. Eso, hay que esperar a que se reponga la canciller del COVID, a ver si la Cancillería dice alguna cosa. Porque lo que es el gobierno del presidente Duque no dice una sola palabra. Bueno, ¿cómo es la historia de que tiene Robledo una tutela para que se revelen los contratos de vacunación, los secretos? A mí secreto no me gusta nada. Y ese cuento de que tenemos contratos para la compra de vacunas, pero secretos, ese es un cuento. Eso es un cuento. El que tiene contratos de vacunas los cuenta. ¿Y cuántos son? ¿Y cuándo llegan? No, pero aquí todo es secreto. ¿Será que el secreto es lo que está amparando la incapacidad en la que hemos estado de traer vacunas? Aquí se necesita menos televisión y menos declaraciones y menos alardes y vacunas, por Dios, vacunas para la gente. ¿Qué hay de esa tutela? Pues bueno, de la tutela hay que la instauró efectivamente el senador Jorge Enrique Robledo en contra del ministro de Salud Fernando Ruiz para que revele toda la información que tenga a su disposición, entre ellos obviamente los contratos, los costos de las vacunas, la llegada de las vacunas, todos los detalles de lo que ha sido o lo que será la vacunación en Colombia. Esa acción de tutela no sabemos qué resultado vaya a tener, porque no hay un fallo todavía para poder hablar en qué va a terminar esto. Obligaría al ministro entonces a revelar lo que ha dicho el ministro, no tendría razón de revelarse. Y la razón por la que no es que existen unos acuerdos de confidencialidad que impiden que el gobierno colombiano pueda revelar los términos en los que se negoció la vacuna. Asunto, doctor Fernando, que ya hemos visto, ha ocurrido en lugares como, por ejemplo, en Europa e inclusive en la Argentina, lo pude ver yo, y en México, donde también hay esos acuerdos de confidencialidad. Y pues aquí simplemente han dicho, no lo vamos a revelar, pero entiendo, y Sergio, creo que lo vimos el fin de semana seguramente, ya hay algunos que dicen tener los contratos en su mano. ¿Cuál es la posible consecuencia, según nos han hecho saber, de revelar la información secreta de esos contratos? Inclusive que se resuelvan los negocios, que se echen para atrás y no haya vacuna si alguna de esas empresas se siente atacada por haber violado el secreto que está implícito en esos contratos. Bueno, si usted quiere, Demar, que no nos muestren el contrato, que nos digan cuándo llegan las vacunas y cuántas van a llegar. De eso hay noticia, doctor Londoño. A ver, dígame. Bueno, el mapa que presenta AstraZeneca de la distribución global, 3.000 millones de dosis que van a repartir a lo largo y ancho del planeta, pues nos pintan a Colombia para el mes de agosto. Bueno, eso 10 millones de vacunas. Eso es de AstraZeneca. De dosis, perdón. Sí, claro, señor. Para agosto, de aquí a agosto pues ya estamos todos muertos. Pues pero sí. Pero es que se está hablando de una vacunación muy inminente, pero díganos cuándo. Cállese pues con los contratos, díganos cuándo llegan las vacunas y qué vacunas van a hacer y a quiénes van a vacunar, quiénes tienen que ir poniendo el bracito para que les pongan la vacuna y quién va a poner las vacunas, porque pues que están preparando personas del SENA, discúlpeme, yo sí prefiero en igualdad de condiciones que me ponga la vacuna una enfermera graduada, una enfermera que sepa poner vacunas, ¿no es cierto? Y que cuando me ponen la vacuna haya alguien disponible para el caso de que tenga, el caso muy improbable, remotísimo, de que tenga una reacción alérgica. Y lo digo en mi caso, lo digo en caso de todas las personas que tienen alergias. No, doctor Fernando, no, pero venga, no se preocupe por eso porque o usted entendió mal o yo le entendí mal. Lo que va a ocurrir con el SENA es que el SENA va a ser el sitio de capacitación para profesionales que tengan que ver con temas de salud para que aprendan a poner la vacuna. No es persona que esté estudiando en el SENA, no, va a ser el sitio donde van a llegar a aprender los que se van a capacitar, perdóneme. Personal de la salud. Los médicos, el SENA enseñándole medicina a los médicos de Colombia. Vea pues. Más o menos así es. Es algo así como eso. Vea pues usted. Bueno, esa vacuna 6 años de medicina,
un internado, una práctica médica y después que el SENA les enseña a poner vacunas. No me diga usted. Bueno, en fin. Pero que quede bien puesta por lo menos. Sobre todo esta. Bueno, muy bien. Y entonces ahora otra renuncia política. Ángela María Robledo renunció. A ver, a mí, perdóneme, pero es que me da risa todo este sainete de la política colombiana. ¿Quién me habla de ese tema de Ángela María Robledo, que fue restituida en su cargo después de haber sido destituida por una sentencia de la Corte Constitucional? ¿O de quién fue? De alguien. Esto fue el Consejo de Estado, ¿no? Consejo de Estado, sí. El Consejo de Estado, que en una pirueta rarísima logró determinar lo que todos teníamos claro, y es que ella se había incurrido en doble militancia. Pero las cuentas son diferentes para ellos. La de ella era permitida. Y entonces ahora, ¿ella estaba en la Colombia Humana? Claro, ella pertenecía a la Colombia Humana de Gustavo Petro. Y gracias del Partido Verde, en la Colombia Humana tiene su curul, porque pues llegó como perdedora candidata a la vicepresidencia, lo cual le aseguró su cupo por la ley de oposición en la Cámara de Representantes. Entonces, pero pues es que se puso de moda esto de renunciar o de hacerse renunciar o de hacerse echar de los partidos, muy en esta época. Para que no haya transhumancia. Claro. Entonces no hay transhumancia cuando uno renuncia y se pasa para otro partido, eso no es transhumancia. O cuando a uno lo echan, ¿no? Cuando a uno lo echan de un partido, pues entonces para algunos se tiene que ir y se va, y no hay transhumancia. Esto es un sainete. Esto es un sainete. Entonces, con razón estamos donde estamos. Dice Ángela María Robledo. Robledo. Por el contrario, mi condición de mujer feminista y libre, ella es mujer feminista. Sí. Bueno, ella es una de las que cree que la mujer tiene derecho a abortar, por ejemplo. Bueno. Y libre ha sido duramente atacada desde algunos sectores del movimiento, le están dando palo desde la misma Colombia Humana. He dicho en algunos medios que me quedé sin espacio político y que ha resultado muy difícil hacer un trabajo conjunto contigo y adelantar una tarea de organización al interior del movimiento. ¿Contigo? ¿Quién es Tigo? Debe ser Gustavo Petro, ¿no? El presidente Petro, dueño de la Colombia Humana. María. Entonces ya no estoy contigo, sino que me voy para el Partido Verde. Bueno. De ella viene. ¿Terminará otra vez en el Partido Verde? Bueno, no sé. No. Sí, el anuncio es ese. El anuncio es ese, y que por el Partido Verde es que va a aspirar a la presidencia de la República. Se mete en el partidor del Partido Verde, permítanme la expresión, y sí, ahí buscará entonces llegar a la presidencia de la República compitiendo contra Sergio Fajardo. Ay, los magistrados que dijeron que no había doble militancia, por Dios. Bueno, pero ¿qué importa? ¿Qué importa con estos medios de las destituciones, de las renuncias, entonces no hay doble militancia, sino que uno se pasa de un lado para otro después de renunciar? Y esto es un sainete, esto es ridículo. No quieren que esas cosas pasen así como están pasando. Digan que cualquiera está en el partido que le dé la gana a la hora que le dé la gana. Y no hay problema ninguno. Bueno. ¿Y las listas abiertas y cerradas, qué va a pasar con eso? ¿Seguirán siendo abiertas? Sí, porque la reforma política no permitió que seguirán siendo abiertas. Lástima. Abiertas, es decir, que uno vota por una persona y no vota por un partido. Lo que llamamos voto preferente. Y entonces los partidos no tienen significación y no tienen disciplina y no imponen jerarquía, sino que le ponen al ciudadano el problema de escoger a quién eligen y a quién no eligen. Eso es la negación de todo el valor de los partidos políticos dentro de la estructura constitucional del país. Me parece a mí. Bueno. Sí, pero pues esa reforma no se hizo. Otra de las reformas que no funcionó en el gobierno Duque, ¿no? La reforma a la justicia, la reforma política, bueno, la reforma tributaria. La que viene. A ver, Demar, ¿quién es el candidato? Porque ya se posesionó el ministro del Interior, ¿no? Se posesionó hoy, sí, señor. Muy bien, entonces él tendrá que ir al Parlamento a defender la reforma tributaria. ¿Qué capacidad tiene para eso? ¿Qué capacidad de manejo de semejante temita? Una reforma tributaria cuando la gente está exangüe, cuando no tiene un peso, cuando está discutiendo su derecho a la supervivencia con los bancos que están habilitados para prorrogar, que no para perdonar las deudas que tienen sus clientes. En esa situación extraordinariamente delicada, entonces tenemos
Yo les tengo el candidato. A ver, ¿quién? Sí, Tom Cruise, el actor de Misión Cruise. Imposible. Claro, Tom Misión Cruise. Imposible. Yo le respondo de otra manera. Tendremos vacuna contra COVID-19 desde febrero. Bueno, sentaditos. A ver, ¿desde febrero? Sí. Bueno, perfecto. No habrá sesiones extraordinarias en febrero para hablar de reformas tributarias. Nadie se le mide a eso. Y si nos quitan... A ver, ¿usted oyó las últimas declaraciones de Fitch? ¿Qué dijo? Si no hay reforma tributaria, ¿qué pasa? Quitamos la calificación. Claro. Bueno, muy bien. Yo no sé que lo entiendan, doctor Fernando, en el Parlamento colombiano. Yo creería que no, ¿sabe usted? ¿Y qué pasa si nos quitan la calificación? ¿Cuánto vale? Oscar Darío Pérez nos lo dijo. Una reforma tributaria vale. En síntesis, otra reforma tributaria. Vale el encarecimiento de la tasa de interés si perdemos la calificación. Y perdemos la calificación si no hay reforma tributaria. Y no hay reforma tributaria porque ¿quién se le mide? Sergio propone a Tom Cruise. Y claro, usted de Mar... yo les propongo que tengan fe porque va a llegar la vacuna. Sí. Entonces por ahí nos embolatamos hablando de la vacuna y se nos olvida el tema y pues, estaremos muy pendientes hablando de la vacuna. Hasta que nos lo recuerde una calificadora de riesgo cuando dice Colombia pierde la calificación. Entonces nos acordamos del tema y a pagar unas tasas de interés prohibitivas y el país más en la ruina de lo que estaba antes. Que ojo, reforma tributaria y lamentablemente ha hecho carrera a esto, se ha vuelto sinónimo de más impuestos, cuando no necesariamente debería ser así, y no debe ser así, de hecho, puede ser una redistribución de las cargas tributarias. O la reforma de la administración pública, Sergio, que nos prometió el gobierno Duque cuando se posesionó. El adelgazamiento del Estado, por supuesto. Uy, no. Más que necesario. Bueno, la reforma sí la ha hecho porque pasamos de 16 a 18 ministerios. No, pues imagínese. Uy, pues sí, claro, y tenemos a Ceballos. Doctor Fernando, es consejero, no es ministro. Por eso. ¿Y cuánto gana como consejero? ¿Y usted lo está proponiendo como ministro? No. Gana el sueldo de ministro. pero gana sueldo de ministro, ¿no? Voy a averiguar eso, ¿será que gana? No, averígüelo. ¿Y qué está haciendo? Mientras no hay acuerdos de paz con nadie, ¿qué está haciendo? ¿En qué se pasan los días? Está analizando la voluntad de paz del ELN. Bueno, muy bien. Y en un minuto estaremos con Mario Barón, emprendedor e inventor. Uno de los nominados a ser los mejores inventores de Colombia y especialistas en computación, para que hablemos de este tema de censura de las redes sociales y de la dictadura de las Big Tech. En un minuto, Mario Barón estará con nosotros en La Hora de la Verdad. Y hablábamos con ustedes al oído. 7:49.